Bueno, estamos listos entonces, vamos a iniciar. Muy buena tarde, tengan todas y todos ustedes. El día de hoy, 12 de marzo de 2021, continuamos con las actividades correspondientes al segundo seminario virtual internacional denominado Desarrollo, Sociedades y Territorios. Sean todas y todos bienvenidos a esta actividad que nos une como una comunidad educativa siempre en movimiento. Solicitamos a los participantes que se encuentran presentes en la plataforma de videoconferencia que mantengan en silencio su micrófono y agradecemos la presencia de quienes nos acompañan a través de la transmisión por nuestras redes sociales. Agradecemos la presencia de las profesoras y profesores investigadores, del personal de apoyo académico administrativo, de los egresados, de los estudiantes de los programas en la maestría en Planeación y Desarrollo Regional, Desarrollo Urbano Sustentable y, por supuesto, Gestión y Alta Gerencia Pública. Muchas gracias por estar con nosotros. También agradecemos al público en general. Por principio de cuentas, reciban un saludo de nuestra directora, la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, y de nuestra secretaria, la doctora Concepción Gómez Juárez, que nos están siguiendo por las redes sociales. Asimismo, agradecemos a la coordinadora de la Maestría en Gestión y Alta Gerencia Pública, Alma, por todas las facilidades para ello. El día de hoy llevaremos a cabo la conferencia Dependencia Financiera en los Municipios Mexicanos, a cargo de nuestro profesor, el doctor Enrique Bueno. El municipio, comunidad básica de gobierno, representa un componente fundamental del grado de gobernabilidad de un país, en particular las formas que se recaudan los recursos y cómo estos son utilizados en beneficio de la ciudadanía, y es el lugar donde las políticas públicas se materializan en beneficios para las comunidades. Me voy a permitir leer un breve extracto curricular de nuestro ponente. El doctor Luis Enrique Bueno Cebada es licenciado y maestro en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctor en Estudios Urbanos por la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá, profesor investigador en la Facultad de Economía de la UAP, es perfil deseable PROMEP, es líder del Cuerpo Académico de Economía Urbana y Regional. Entre sus líneas de investigación se encuentran el estudio de las finanzas públicas municipales, la movilidad urbana y la expansión de las ciudades. También la especialización en económica de las regiones y emprendimiento. Además, la aplicación de los sistemas de información geográfico en el desarrollo urbano. Por otra parte, ha sido evaluador externo de desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo FONE, para la Secretaría de Educación Pública, y evaluador externo de consistencia y resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios en diferentes municipios del estado. Entre sus principales publicaciones tenemos los libros Transferencia, Gestión Municipal y Desigualdad Interregional en México, Desempeño Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa, propuesta de un índice sintético para evaluaciones fiscales. Le cedemos la palabra, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. Gracias a la doctora Alma. Si se me va un poquito de internet, cambio mi red y me dicen, pero parece que ya está. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a la comunidad del Colegio del Estado de Hidalgo, donde he tenido la oportunidad de colaborar en diferentes cursos. Básicamente para iniciar, básicamente lo que vamos a ver ahorita es precisamente un estudio. Yo ahorita entre mis tareas pendientes, ahorita estamos actualizando toda la base de datos, pero es un proceso de actualización, de reorganización de los datos. Ustedes saben, hay que deflactar los datos, etcétera, etcétera, pero después les explico toda esa parte. Pero con los datos que ya tenemos consolidados, precisamente hacemos esta ponencia. El objetivo de la ponencia, es básicamente hacer una pequeña introducción demostrativa, muy descriptiva también, de cómo ha evolucionado esta parte de la dependencia financiera, o lo que llamamos dependencia financiera, de los municipios de México en cuanto a dos aspectos: las participaciones que han recibido desde hace tiempo, y también las aportaciones que reciben los municipios, sobre todo. No nos enfocamos en el gobierno del estado, digamos, ese estudio también es un poquito más aparte,
porque la forma de funcionamiento de los fondos, e inclusive la forma de funcionamiento de los municipios y la forma de funcionamiento de los estados es diferente. Pero también nosotros hacemos este análisis a partir de los grados de marginación de los municipios. Básicamente, entonces, el objetivo de la investigación, como les decía yo, es hacer una relación entre la dependencia financiera, perdón, me regreso a esta parte, entre la dependencia financiera de los municipios, pero relacionado con su grado de marginación, ¿ok? Básicamente tomamos los años, les decía yo, que tenemos consolidados de 1990 a 2015. INEGI ya publicó los datos hasta el 2019, pero no están consolidados sino hasta 2018. Y también, por ejemplo, ya aparecieron los censos de población, ¿no? Entonces, una vez que tengamos los grados de marginación para el 2020, que tienen que salir ya este año, ya podemos hacer una actualización precisamente de los datos, ¿no? Y ver básicamente de este estudio hacia los nuevos datos, cómo se ha comportado toda esta parte. Bueno, básicamente utilizamos nosotros tres indicadores clave para los municipios. El primero es el indicador de ingresos propios, que es básicamente lo que recaudan los municipios por ingresos propios, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, dividido entre los ingresos que tienen en total, ¿no? También se puede hacer entre el gasto total, pero eso nos da otro indicador un poquito más diferente que no tiene que ver con nuestro objetivo. La otra parte tiene que ver con la dependencia de los recursos federales, que ahí lo que hacemos es tomar en cuenta las participaciones, las participaciones y tomar en cuenta las aportaciones. Básicamente sumamos los dos porque son recursos precisamente que llegan del exterior de los municipios, ¿ok? Tomamos en este sentido como el desarrollo local en el sentido de lo que entra al municipio como un territorio propio y lo que sale del municipio como un territorio aparte, ¿no? La otra parte que introducimos nosotros es precisamente la parte de deuda, el financiamiento que reciben los municipios, también por una parte exterior, pero que no es el sector gubernamental, sino que es prácticamente ingresos que reciben básicamente de bancos o de privados. Nuestra hipótesis básicamente es que aumenta la dependencia, ok, en todos los municipios en general, pero esta dependencia es más recrudecida, es más intensa, básicamente en los municipios de muy alto y alto grado de marginación. Pero por el otro lado también aumenta la dependencia y aumenta a la vez también la deuda. Es decir, si se dan cuenta de estos tres variables que tenemos, de los que reciben ingresos los municipios, ingresos propios, ingresos del gobierno federal o de la parte federal y estatal, e ingresos de la parte privada, si se dan cuenta, lo que estamos tratando de demostrar es que crecen dos tipos de ingresos. Básicamente, crecen los ingresos me voy a apuntar aquí, la dependencia de recursos federales y crecen los ingresos por deuda, pero a su vez no crecen los ingresos propios, básicamente. Eso es algo que nos ha llevado precisamente, algunos autores llaman como presa fiscal, aunque esa parte nos lleva a un análisis también de política pública que no hacemos aquí, ¿no? Aquí simplemente hacemos la parte descriptiva. Entonces, en este sentido, ustedes conocen la ley de coordinación fiscal, no la voy a leer como tal, es básicamente el marco legal en el que se coordinan los municipios, los estados, bueno, sobre todo los estados, y el gobierno federal para recaudar fondos y para repartir una vez más esos fondos, ¿no? El fondo participable precisamente que le llaman. En este sentido, recuerden ustedes que después de la Revolución Mexicana, bueno, durante la Revolución Mexicana y un poquito después de la Revolución Mexicana, más o menos hasta 1920, cada uno de los estados, e inclusive regiones, o bien todavía líderes que quedaban de la revolución, lo que hacían era inclusive, bueno, cobraban sus propios impuestos e inclusive, ¿cómo se llama? Imprimían su propio dinero, ¿no? Básicamente después de que vino ese lapso de la revolución en lo que empezamos a estabilizarnos políticamente, cada uno de los estados recogía una vez más los impuestos. El problema es que a veces el estado te cobraba un IVA y el gobierno federal te cobraba el mismo IVA, lo que se llama precisamente el traslape de impuestos, ¿no? Es decir, te cobraban dobles impuestos. Aparte también te cobraban impuestos por los ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? No había impuesto, digamos, por la parte de la explotación petrolera, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente a partir de ese momento, a partir de 1920 y ya en 1930, que es la parte formal, el gobierno federal se coordina precisamente con los gobiernos del estado, ya que tenemos estabilidad política y estabilidad económica durante ese periodo. Y entonces el gobierno precisamente lo que hace es coordinarse para recoger los recursos y después redistribuirlos precisamente con todos los territorios, ¿no? Entonces, en esta parte, de hecho, este,
De hecho, eso es lo que da pausa precisamente a las transferencias del gobierno federal. Únicamente que antes no había, bueno, en un principio no había transferencias, digamos, en base a un criterio fijo como tal, ¿no? A veces era la población, a veces dependía mucho de las decisiones propiamente del, e inclusive del presidente de la República, o a veces dependía mucho de la negociación que hicieran los gobiernos de los estados con la parte federal, sobre todo la Secretaría de Hacienda, y no doy crédito al público. Este, y entonces, precisamente lo que se hizo fue ir reformulando esta ley de tal forma que los criterios que para poder repartir esos dineros fueran mucho más claros, ¿no? Y eso, digamos, fue un tejemaneje hasta 1980, más o menos, ¿ok? Que se empezó a dar precisamente la parte de la ley de coordinación fiscal. En esta parte, perdón, aquí me pasé un filograma. En esta parte ustedes saben que se divide en dos partes, ¿no? En la primera, las participaciones, que son precisamente los recursos que la federación transfiere básicamente a los gobiernos de los estados, se le llama precisamente el famoso ramo 28, a través del Fondo de Fomento Municipal, y actualmente, hasta muy pocos años, porque se toma en cuenta diferentes criterios, ¿no? Sobre todo hasta 1980, 90 más o menos, se tomaba el criterio de tamaño de población, ¿ok? Básicamente. Y ese criterio de tamaño de población, si se dan cuenta, si tenías una gran población dentro del municipio, eso hacía que los recursos fueran inmensamente grandes, ¿no? Y precisamente eso fue lo que pasó y eso fue lo que ayudó mucho, bueno, y eso se invertía en infraestructura, en el mejor de los casos, pero se invirtió en infraestructura y eso creaba economías de aglomeración. Lo que hizo básicamente esas economías de aglomeración fue atraer una gran cantidad de población. En un inicio de los estados o del interior de la República hacia el antiguo Distrito Federal, ¿no? Hoy Ciudad de México. Pero después hacia las ciudades más importantes, Monterrey, Guadalajara, Puebla, bueno, Puebla, Tlaxcala, conjuntos, etcétera, etcétera. Y lo que hacían precisamente era que esas ciudades crecían realmente de forma muy, muy intensa. Pero los municipios, digamos, los más pobres, los más marginados, que han estado así durante casi 100 años, no tenían más que recursos, digamos, a cuentagotas. Entonces lo que se hizo en un cierto momento es tratar de poner una parte de compensación que te decía no solamente el tamaño de población, sino si además eres marginado, y eso fue hasta los años 90 más o menos, si además tienes un grado de marginación muy alto, el Estado también te compensa y te transfiere cada vez más recursos, ¿no? De acuerdo a una fórmula. Pero después se inició, perdón, que me faltó precisamente la parte de compensación, pero después, para poder hacer una compensación hacia los municipios precisamente que perdían recursos, ahorita vamos a ver cuál fue el problema con esa parte. Los municipios, básicamente los municipios urbanos, los municipios muy grandes, dejaron de recibir recursos de forma constante, aunque sí de forma importante, pero sus recursos empezaron a bajar y empezaron a echar mano de la deuda, ¿ok? Básicamente, entonces, lo que se hizo es tratar de hacer una compensación básicamente por el crecimiento del Producto Interno Bruto Estatal y así hacer la compensación hacia diferentes estados. Pero la otra parte, para poder incentivar precisamente la parte de ingresos propios, fue tomar otro criterio que es el crecimiento de la recaudación de impuestos locales, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, pero sobre todo los impuestos. Y sobre todo el principal, que es el predial, que vamos a ver que ahí hay otro problema a nivel de México. Y el otro, perdón, aquí no lo noté, pero el otro es precisamente el de compensación. Mayor grado de marginación tienes, mayor recursos se van. Pero no solamente en el de participaciones, donde hace precisamente la compensación es en la parte de las aportaciones, es decir, los recursos federales que se transfieren a los municipios por motivos de descentralización, sobre todo educación, salud e infraestructura, ¿ok? Básicamente tratamos de compensar precisamente a las zonas más marginadas. Es por eso que se crea básicamente después de los años 90, en el año 2000 por ahí, se crea precisamente la parte de aportaciones para precisamente de estas participaciones quitar un poco esta parte de compensación y pasarla vía aportaciones. La parte importante, a diferencia de las participaciones, porque las participaciones, si se dan cuenta, ahí tenían una trampa. Entre las participaciones no tienen, digamos, una etiqueta, es decir, llegan al municipio y el municipio los puede ocupar más o menos en lo que puede complementar sus gastos. Y en este caso, la parte de las aportaciones sí trae una etiqueta, es decir, si vienen realmente con una etiqueta, un etiquetado que es, el principal es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Municipal, ¿no? El famoso FORTAMUN, que ese tiene que ver más con cuestiones de seguridad, pero bueno, en este caso es precisamente para recursos etiquetados
para proveer de agua potable a colonias, alcantarillado, perdón, drenaje, electrificación, infraestructura, servicios de salud, servicios de educación, sobre todo mejoramiento de hospitales, mejoramiento de escuelas y mejoramiento de viviendas, ¿no? Entonces, básicamente el objetivo de esa parte, si se dan cuenta, el objetivo como tal, es tratar de que los municipios, sobre todo los municipios que están más rezagados, compensen de alguna forma esa parte de no obtener recursos. Les decía yo precisamente el fondo de aportaciones, que es la otra parte de esta cuestión. Pues aquí me equivoqué al poner estas partes, pero básicamente, bueno, en 1999, con el maestro, un maestro mío muy apreciado, ya falleció no hace mucho, precisamente es un estudio muy detallado en Puebla, ¿no? Y básicamente lo que encontró es que precisamente los municipios dependen hasta el 96%, al menos para Puebla, en una década, que fue de 1990 a 2000, de los recursos federales, ¿no? Pero a partir de ahí, precisamente ese estudio fue Premio Nacional Banobras, me acuerdo, en 1999, en 2000, perdón, fue Premio Nacional Banobras, y después fue muy considerado precisamente para la parte de los estudios de la dependencia, sobre todo para la parte de participaciones y la dependencia financiera, ¿no? Y a partir de ese estudio y a partir de otros estudios, no fue el único, precisamente otros han demostrado que la dependencia ha ido creciendo, sobre todo en los gobiernos municipales o los gobiernos estatales, con respecto a las transferencias del gobierno federal, ¿no? Ustedes pueden ver aquí toda la parte de bueno, toda la parte de perdón, se me olvidó aquí poner, estaba acordando la parte de la biografía, pueden ver todos los autores que han abordado precisamente este tema con respecto no solo a la cuestión de las transferencias, sino los pros y los contras que esas transferencias tienen, ¿no? Uno puede decir, bueno, está bien que te manden dinero con criterios muy bien especificados, pero eso ha creado de alguna forma ciertos vicios dentro de las partes, la llamo vicios por poner una palabra, un adjetivo por así decirlo, no es un vicio como tal, pero sí ha creado ciertas dinámicas dentro de los municipios, sobre todo en la parte de la recaudación propia. Les decía yo, acá me equivoqué un poquito de esta parte, les decía yo, entonces en este caso, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ha aumentado considerablemente los fondos, precisamente o sistemáticamente, esos fondos que se han ido dando, ¿no? Pero básicamente, precisamente Sobórzano y Fimbres, un artículo que me gusta mucho, él básicamente lo que dice, sí es cierto que ha habido transferencias, hay cosas buenas, hay más infraestructura, hay precisamente más inversión al interior de los municipios, sobre todo los rezagados, pero eso implica que los gobiernos municipales, los gobiernos estatales también, pero los municipales, que es nuestro enfoque, no tienen precisamente una autonomía financiera. Es decir, si ellos necesitan recursos para alguna parte, para alguna emergencia, no van a poder echar mano de ello, básicamente porque su capacidad de recaudación es severamente limitada. Entonces, básicamente aquí, precisamente eso crea algunas cuestiones dentro del municipio. Ahorita vamos a ver que no es cuestión simplemente de los municipios como tal, ¿no? Es todo un sistema que precisamente de alguna forma crea una dependencia como tal, una dependencia muy fuerte con respecto a la parte estatal. En la última parte de la presentación vamos a ver precisamente que más adelante esa dependencia de la cual ya se había hablado desde hace 20 años, ahorita nos va a explotar en los próximos años. Básicamente, ¿por qué? Porque no tenemos tantos recursos de donde se echaba mano para poder enviar participaciones y aportaciones. Ahorita ya los recursos están mucho más limitados, y esa dependencia va a obligar mucho a los municipios, uno, a tratar de recaudar más, pero en lo que hacen esa transición va a haber problemas precisamente de presupuesto, ¿no? Es digamos, no quiero parecer Nostradamus, pero digamos es de lo que se está previendo que va a aparecer por no, digamos, atender mucho esta parte. Bueno, no todos, muchos estados, algunos estados, puedo poner como por ejemplo Yucatán, puedo poner como por ejemplo Monterrey, sí han hecho realmente esfuerzos para que sus municipios traten de hacer una recaudación propia mucho mayor, ¿no? Pero digamos son algunos estados de 2 o 3 de 32, ¿no? Bueno, en este caso la Ciudad de México también ha tratado de recaudar un poquito más. En este caso, les decía yo, lo que hicimos fue bajar la serie de datos de las finanzas públicas estatales y municipales, sobre todo con el enfoque municipio, ok, que abarca de 1990 a 2000, ok, y también los grados de marginación de 2000, perdón, hasta el 2000, perdón, hasta el 2015, ok, ustedes lo pueden ver, les decía yo, ahorita estamos esperando un poquito los datos de 2020, sobre todo los datos de grado de marginación,
y los datos consolidados de finanzas públicas para poder actualizar este estudio, que es muy interesante. Bueno, lo que hicimos en primer lugar con esta base de datos fue, ustedes saben, podemos bajar la base de datos y los datos van a aparecer, digamos, en términos absolutos, de forma muy grande. Entonces, lo primero que hicimos fue deflactarlos con precios del 2013, que era, bueno, que en ese entonces, digamos, el que más se puede ajustar. Entonces, con la deflactación, digamos, ya nos da en precios reales, básicamente una base de datos con datos reales de los ingresos que han recibido los municipios a precios del 2013. Básicamente, ¿por qué precios del 2013? ¿Se acuerdan que la última parte, ahorita ya están, el Producto Interno Bruto ya está a precios de 2018, pero la última, digamos, no podemos tomar 2018 porque no tenemos datos para esos periodos, ¿no? Por eso tomamos 2013, entonces básicamente los datos son datos, son precios reales a precio, perdón, bueno, son datos reales a precios de 2013. Y básicamente con esos precios lo que hicimos fue generar un cociente de ingresos propios que les decía yo es básicamente impuestos, derechos, productos, contribuciones y otros ingresos que reciben los municipios con respecto al total de ingresos. Les digo, también otra forma es hacerlo con respecto al total de gasto, pero en este caso nos interesaba mucho más la parte de ingreso de los municipios. La otra es el cociente que llamamos de dependencia, que son las participaciones federales sumadas con las aportaciones federales y estatales, ¿ok? Dividido precisamente entre el total de ingresos. Y la otra parte que es el cociente de deuda, que es básicamente lo que reciben de financiamiento, en este caso financiamiento externo. Aquí no se cuenta el servicio de la deuda entre el total de ingresos, ¿no? Eso baja mucho, bueno, eso puede bajar el monto, pero no tomamos en cuenta la deuda que traían arrastrado, simplemente la deuda de un año con otro. Entonces, decía yo, bajamos esta base de datos, ahí está la fuente de INEGI, y no solamente la base de datos, sino para poder describir precisamente el problema, lo tratamos de hacer a través de los grados de marginación, agrupados en municipios por grados de marginación. Y estos son los grados de marginación por municipio en 2015. Conocen muy bien, yo creo, este mapa. Básicamente tenemos una parte norte, una frontera norte, un límite norte prácticamente verde por el crecimiento de las industrias, sobre todo del empleo manufacturero, a partir del Tratado de Libre Comercio, pero tenemos un sur precisamente en rojo y tenemos una zona centro entre rojo y verde, ¿no? Que es digamos, es la combinación entre el norte y el sur para México, ¿no? Y el sur completamente, o en esta parte, con rojo como tal. La otra parte, bueno, esta es del Coneval, precisamente estamos esperando los datos. Y ahora sí, esos datos los mostramos básicamente por grado de marginación. Ustedes pueden ver estos gráficos, nos muestra el grado de marginación muy alto, son los municipios de todos los municipios del estado, perdón, todos los municipios de México. Ok, en 1990 con grados de marginación muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Me voy a enfocar básicamente entre los de muy alto, alto, los de muy bajo. Okay. Entonces, en este caso es que estoy escuchando que están vendiendo tortas. Y Jessica, terminan de esto vamos a cenar. No se preocupen, es parte de... Al menos por aquí en Puebla pasa el gas, y pasa de forma muy chistosa. Bueno, en este caso les decía yo, tenemos esta parte, entonces, básicamente los municipios de muy alto y alto grado de marginación, este es 1990, y si se dan cuenta, los municipios de muy alto grado de marginación recaudaban 13% de sus ingresos, dependían en 79% de las participaciones, acá todavía no había aportaciones, y tenían un 3% de deuda, ¿no? Pero los municipios de muy alto grado de marginación, si se dan cuenta, tenían 44% de sus ingresos propios, 41% de sus ingresos de recursos federales, es decir, de dependencia, si lo quieren ver así, y 6% lo componía la deuda en los ingresos en ese año, ¿no? En 1995, si se dan cuenta, esto cambia, ¿ok? Nos pasamos 5 años, podemos hacerlo año por año, pero en este caso nos pasamos 5 años, y los municipios de 1990 que recaudaban 13%, si se dan cuenta, bajó casi a la mitad, es decir, de recaudar 13% bajaron al 7%. Dependieron un 65%, pero aumentó muchísimo, muchísimo su deuda en ese año. Pero para los municipios de muy bajo grado de marginación, perdón, si se dan cuenta, cambian los papeles. Ya no recaudan el 44%, recaudan el 42% y ahora sí dependen 44% de los ingresos de recursos federales. 6% proviene de la deuda. Para el 2000, si se dan cuenta, baja drásticamente. Aquí también tiene mucho que ver por qué entran las aportaciones, ¿ok?
las aportaciones ya entran en este año. Pero eso, si se dan cuenta, hace que la recaudación propia baje mucho en términos relativos al 4% y dependan el 91% de sus ingresos. 3% son ya nada más de deuda en ese año. Y en este caso también para los municipios de muy bajo grado de marginación se ve el mismo efecto, ¿no? Recaudaban 44% en 1990, pero para el 2000 únicamente recaudan el 32%. Y el 60% proviene precisamente de recursos federales, estatales y federales, si tomamos las aportaciones estatales. Este es 2005, es la misma parte, y este es el 2010, ¿no? Básicamente, si se dan cuenta, la tendencia continúa y continúa de la misma forma. Inclusive en 2015 ya recaudan únicamente los municipios de muy alto grado de marginación, recaudan únicamente el 2%, los de alto grado de marginación el 8%, y los de perdón, en sus dependencias del 89%. Esto coincide mucho precisamente, ustedes ven algunos autores, muchos autores precisamente que han estudiado esta parte, coinciden los datos, ¿no? Ellos dicen, en promedio los municipios dependen entre el 90 y el 95% de los recursos federales, ¿no? Depende mucho del año, depende mucho de cuántos años tomamos para ese promedio, pero generalmente los datos coinciden mucho. Es decir, de un 60, por ejemplo, de bajamos, perdón, 9 de cada 10 pesos, por así decirlo, en la parte, digamos, positiva, 9 de cada 10 pesos que gasta el municipio provienen de participaciones y de aportaciones. Es decir, prácticamente todo el financiamiento del municipio proviene de los recursos federales como tal. Les decía yo, eso tiene lados positivos, tiene lados negativos también. La otra parte son los ingresos de los municipios de muy bajo grado de marginación, precisamente disminuyen la parte de sus recursos propios, continúa la dependencia y aumentan en cierta forma también la parte de la deuda. Básicamente, entonces, disminuyen los ingresos propios, aumenta la deuda, ¿no? Ya en términos de cociente o en términos relativos. Y este es el grado de dependencia en 1990. Si se dan cuenta, está bastante rojo todo el mapa, ok, casi todos los mapas, pero en esta parte, pero este es para el 2000. Si se dan cuenta del cambio entre 1990 y 2000, realmente la parte es muy generalizada, ¿no? Eso nos quiere decir precisamente que los municipios que eran medianamente dependientes pasaron a ser completamente dependientes, ok, básicamente. Y la distribución territorial precisamente es bastante fuerte. Este es para el 2010 y es básicamente la misma cuestión, ¿no? En este caso, por ejemplo, pueden ver aquí algunos de Chiapas, algunos de esos son precisamente municipios que le llaman independientes, son municipios que regresan sus participaciones y sus aportaciones, ¿ok? Generalmente son ¿cómo se dice? Territorios del STLN que todavía continúan precisamente en esa parte, y lo que hacen es, pues, yo no quiero depender de esa parte, no me siento parte del gobierno federal, aunque sí se sienten mexicanos, pero no del gobierno federal mexicano, y lo que hacen es que nunca recogen sus participaciones, ¿no? No todos, algunos ya se han ido adherido, pero digamos, esa parte todavía continúa para algunos municipios. Bueno, en este caso, lo segundo que vamos a hacer precisamente en esta parte es utilizar una curva de Lorentz. También tenemos el coeficiente de Gini, pero eso es, digamos, a veces no se interpreta muy bien, al menos en donde he estado. Y este es 1990. Acuérdense ustedes que a medida que se acerca más la curva de Lorentz a la curva de 45 grados, decimos que la distribución de los recursos es mucho más homogénea, ¿ok? Es más equitativa, si lo quieren ver así. Se utiliza generalmente para ingreso con familias. En este caso lo utilizamos para participaciones más aportaciones, y en la otra parte tenemos a los municipios, ¿ok? Es decir, lo que estamos analizando en este caso es cómo se distribuyeron en este caso, cómo se distribuyeron los recursos por municipio, básicamente. Entonces, en esta parte, les decía yo, este es 1990, este es 1995, y si se dan cuenta, aumenta precisamente esa parte de los recursos, ¿no? Este es el 2000, precisamente, si se dan cuenta, vuelve a aumentar la parte de la distribución, es decir, empieza a ser más homogénea. Este es el 2005, este es el 2010 y este es el 2015. Si se dan cuenta, entre el 2010 y el 2015, seguía siendo más homogénea hasta el 2000, más o menos hasta el 2005-2010, pero en 2015 retrocede un poco. Básicamente, ¿por qué? Porque ya para esta parte ya se toman en cuenta diferentes criterios como la recaudación propia y el Producto Interno Bruto, ¿ok? Lógicamente, si Monterrey, Guadalajara, Sonora, Baja California Norte tienen un mayor, la Ciudad de México tiene un mayor Producto Interno Bruto, sus municipios van a regresar van a tener más ingreso, ¿no? Y eso va a hacer que una vez más la distribución se aleje un poquito más de la curva de 45 grados.
Pero básicamente, ¿qué explica que pasemos del año, este es más o menos en los años 2000, perdón, este es de los años 90, y este es más o menos el año 2000? Precisamente la entrada de las aportaciones, pero también la entrada de más criterios, que les hablaba yo hace rato. Es decir, criterios no solamente de la población, sino criterios de qué tanto recaudas localmente, qué tanto también qué tanto crece el Producto Interno Bruto en tu entidad para poder ir repartiendo. Por eso es que se estabiliza, digamos, esa parte de la distribución. Pero en términos absolutos, bueno, en términos básicamente relativos, los municipios más rezagados, en este caso, empiezan a recibir cantidades mayores de dinero a través precisamente de aportaciones y de participaciones, sobre todo las aportaciones, ¿no? Las participaciones podrían seguir un poquito constantes, pero las aportaciones realmente les daban un recurso extra bastante fuerte, bastante bueno para los municipios. Entonces, en términos generales, los recursos se distribuyen de forma más, por así decirlo, más equitativa, pero eso trae otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, perdón, y ahora sí, ¿cómo se comporta esta parte de los recursos con respecto precisamente a la distribución y con respecto a los ingresos? Para hacer esa segunda parte, nosotros lo que hicimos aquí es hacer un coeficiente, ese es un coeficiente de correlación muy, muy sencillo, de Pearson, ok, todos los datos son estadísticamente significativos, y en este caso tenemos al coeficiente de dependencia y el coeficiente de deuda, ok, y la tendencia en este caso con un MCO, sin pasar las pruebas, ustedes saben que tienen que pasar muchas pruebas, únicamente quisimos ver la línea de tendencia, es prácticamente negativa. ¿Qué nos quiere decir esta línea de tendencia negativa? Disminuye tu dependencia, aumenta tu deuda. ¿Qué quiere decir básicamente eso? Que los municipios que no recibían, o los municipios que dejaron, sobre todo los metropolitanos y los grandes, que dejaron de recibir cantidades más fuertes de dinero por participaciones, al menos en este año, lo compensaron o lo empezaron a compensar pidiendo prestado, básicamente con deuda. La otra parte, es 1995, y si se dan cuenta sigue la tendencia negativa, aunque una mayor cantidad de puntos de municipio. Acá están, perdón, una parte que se me olvidó decirles es que estos puntos son homogéneos. ¿Qué quiere decir eso? Es el mismo municipio a lo largo de todos los años, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, cuando pasamos de este punto a este punto, los municipios empiezan a aglomerarse sobre esta parte, es decir, cada vez más municipios dejan de recibir precisamente o dejan de depender, sobre todo los grandes metropolitanos, los de muy bajo grado de marginación, pero empiezan a endeudarse cada vez más, ¿ok? Este es 1995. Este es 2000, entran las aportaciones y una vez más, ¿ok? Si se dan cuenta, bajan los municipios que tienen más deuda, pero empiezan a ver aquí otra problemática, ¿ok? Disminuye la dependencia una vez más, aumenta la deuda, hacen una suerte de compensación. Pero para el 2005 empieza la preocupación, básicamente, ¿por qué? Porque la tendencia empieza a ser positiva. ¿Qué quiere decir eso? Aumenta la dependencia, aumenta la deuda, los dos al mismo tiempo. Este es el 2010 y ya tiene una tendencia positiva. En otras palabras, aumenta dependencia, aumenta deuda para todos, ¿ok? Básicamente. Y este es el 2015. Ya tiene una tendencia completamente positiva. ¿Qué quiere decir eso? Una relación, aunque aquí nos puede mostrar una relación negativa, es una relación o una tendencia positiva en el sentido en que muchos de los municipios son dependientes y son deudores, las dos partes al mismo tiempo, ¿ok? ¿Se acuerdan de esos tres coeficientes que les hablaba yo, no? Ingresos propios, dependencia y deuda, ¿ok? Entonces, en este sentido, nosotros podemos, como les decía yo en la hipótesis inicial, nosotros podemos ver o podemos corroborar por esta hipótesis que los municipios lo que hacen es aumentar deuda, aumentar dependencia, perdón, aumentar dependencia, aumentar deuda, ¿ok? Anteriormente, voy a regresar un poquito sobre esta parte, si se dan cuenta no era tanto. Es decir, si bajaba tu dependencia, que no te mandaban tanto dinero, pedías prestado, pero para algunos. Les decía yo, el 1995, 2000, que es cuando ya entra ya como tal las aportaciones y se dan cuenta entre esa parte, ¿no? Y los puntos azules, que son los puntos azules así como azul cielo, en este caso azul rey, perdón, en esta parte, empiezan a ser más escasos acá, pero empiezan a aumentar aquí. Es decir, empieza dependencia y empieza deuda, y lo mismo para esta parte, ¿no? Municipios que a lo mejor antes no eran deudores, empiezan a ser deudores, pero también dependientes. Básicamente lo que nos muestra esta gráfica de dispersión a través de este coeficiente de correlación. Podemos hacerlo precisamente otra parte
de las partes que tenemos pensada ahí con la doctora Alma, de los proyectos que tenemos pensados una vez que tengamos un poquito de tiempo, es precisamente hacer un poquito más de modelos paneles o datos panel, ¿no? Ver qué variables nos pueden ayudar un poquito más a explicar esa parte. Por ejemplo, no es lo mismo los municipios urbanos, los que tienen crecimientos poblacionales muy fuertes, ¿no? Porque a pesar de que la federación te empieza a recibir, te empieza a mandar una gran cantidad de recursos, la parte poblacional va a ser que vuelvas a pedir prestado por la expansión urbana, la demanda de transporte, la demanda de servicios de seguridad, la demanda de servicios de salud, de educación. Entonces, básicamente, a pesar de que te sigan mandando una fuerte cantidad de dinero, de todos modos, el crecimiento urbano, el crecimiento poblacional, la demanda de servicios, te obliga precisamente a seguir aumentando prácticamente la necesidad de recursos y empieza la necesidad de aumentar la deuda. Esto lo veníamos diciendo, de hecho, lo veníamos diciendo, me anoto con los autores, así muy fifí. Bueno, lo veníamos diciendo varios autores, precisamente la tesis de la doctora Alma trató mucho sobre esta parte, pero sobre todo más de por qué no recaudan los recursos propios los municipios, ¿no? En parte por pereza fiscal, pero vamos a ver otra parte. Pero esa es la parte positiva. Si nosotros agrupamos ya un poquito para entrar a la cuestión de las reflexiones, si nosotros esta relación precisamente la agrupamos por municipio, por tipo de municipio, los municipios, perdón, los circulitos en rojo son los municipios de muy alta grado de marginación. Estos son los de alto grado de marginación, perdón, creo que no le puse aquí ¿no? Los de alto grado de marginación, estos son los de medio grado de marginación, estos son los de bajo grado de marginación, y los verdes oscuros son los de muy bajo grado de marginación. Y si se dan cuenta hay como una tendencia negativa, que es la misma que veíamos en la gráfica de dispersión, ¿no? Este es 2000, y si se dan cuenta hay una tendencia positiva como tal, lo que les platicaba yo. Pero ¿cuál es la otra parte que también nos está, bueno, acá hay una tendencia negativa de regreso, pero la parte que nos está llamando la atención, acá puede pasar positivo o negativo porque acuérdense que estamos agregando. Entonces, en este caso ya las tendencias, en este caso pueden cambiar, pero lo que nos está mostrando esto es que si se dan cuenta en un principio los municipios de medios y de bajo grado de marginación no seguían el mismo comportamiento de los de muy bajo grado de marginación y lo mismo los de muy alto y alto grado de marginación. Pero para el 2000, si se dan cuenta, empiezan a parecerse. Es decir, lo que les decía yo, todos empiezan a ser más dependientes y más deudores, ¿ok? Siguen la misma tendencia, es decir, siguen esa parte. Este es el 2010 y si se dan cuenta, amarillo y verde se empiezan a aparecer. Eso quiere decir que cada vez más municipios, hasta el 2015 precisamente, cada vez más municipios empiezan a seguir la misma tendencia, no importa que sean municipios grandes metropolitanos o que sean municipios intermedios, ¿no? Precisamente acá les decía yo, parte del proyecto que tenemos es explicar esto y ver si los municipios que fueron parte de la absorción por expansión urbana, por ejemplo, municipios conurbados, ¿no? Que empiezan precisamente ahí en Pachuca, el municipio donde se encuentra el colegio de Puebla, si se dan cuenta, está siendo absorbido por la mancha urbana o bien por la expansión urbana. Ya de hecho te haces muy poquito tiempo entre la capital y el colegio, bueno, un poquito tiempo si no te agarra un trafiquerío ahí, ¿no? Un atolladero, pero realmente haces un poco menos de tiempo porque ya hay más vías de comunicación. Aparte de que está la carretera México-Puebla, México-Pachuca. Pero a fin de cuentas, si se dan cuenta, ese municipio a lo mejor en 1990 no era, o 1980 no era parte de esa expansión y su necesidad de recursos no era tanto. Pero para el 2010, 2015, 2020 inclusive, su necesidad de recursos precisamente por esa expansión urbana es mucho mayor. Y por lo tanto empieza precisamente a hacer las dos partes. Compensa la falta de recursos, no solamente por la dependencia, sino también por deuda, ¿no? La pregunta precisamente que se ha estado debatiendo mucho es por qué los municipios no recaudan una cantidad mayor de recursos, ¿no? Bueno, si me hacen la pregunta, ahorita vamos a hacer algunas inferencias sobre esa parte. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue precisamente para el 2020? Estos son los ingresos del gobierno federal, también están deflactados como tal, aunque vean que la tendencia es alta, crece, pero esos son los ingresos totales del gobierno federal. Estos son los ingresos por impuestos sobre la renta, que si se dan cuenta antes no estaba ni siquiera cointegrado. Cointegrado quiere decir que siguen la misma tendencia a través del tiempo, ¿no? En este caso el ISR, si se dan cuenta, era como que muy marginal su aportación con respecto a los ingresos totales, ¿no?
quien daba precisamente la lana, ahora sí, era precisamente los ingresos no tributarios, sobre todo los hidrocarburos. Que si se dan cuenta, en esta parte se parecen mucho las curvas y se van integrando, inclusive en estos puntos, ¿no? Pero llega un punto, sobre todo desde 2013, 2014, que sobre todo ya la demanda internacional de petróleo ya empieza a ser cada vez más escasa, ¿no? Eh, en este sentido, precisamente desde el 2006, 2007, ya varios estudios nos habían dicho, dejen de depender tanto, o gobierno federal mexicano o gobierno de México, deje de depender tanto de los ingresos por petróleo, básicamente porque los precios empiezan a caer, ¿ok? Empieza a haber precisamente ya un recambio tecnológico hacia otras fuentes alternativas de energía, ¿no? Y eso ya no les va a dar tantos recursos como se los dio precisamente en los años 60, en los años 80, en los años 90, ¿no? Inclusive en el 2000, todavía se acuerdan que tuvimos un bono bastante importante por incremento en los precios del petróleo a nivel internacional, pero por la guerra del Golfo, ¿no? Básicamente ahí se dio ese tirón, pero después volvieron las partes, digamos, a su cuestión normal. Después pasó precisamente, y si se dan cuenta en esta curva también, el IVA como tal no tenía tampoco un aporte, o tenía un aporte también un poquito menos importante con respecto a los ingresos totales, ¿no? Pero básicamente, si se dan cuenta, los ingresos por no tributarios o los ingresos por los impuestos del petróleo cayeron desde el 2014, 2015, empiezan a caer, a caer, a caer, básicamente por cuestiones internacionales, ¿no? No es que deje la gente de pagar los impuestos, bueno, no, de que se deje precisamente de, Pemex deje de pagar sus impuestos, ¿no? Sino básicamente porque la demanda internacional de petróleo, en primer lugar, ya está muy saturada, y en segundo lugar, muchos países, algunos no es porque piensen realmente en la ecología, ¿no? Piensan sobre todo en una cuestión de negocio, ya empiezan a hacer importantes recambios tecnológicos, ¿no? De hecho, la misma Volkswagen ya empieza a hacer importantes recambios tecnológicos en cuanto a sus automóviles, ¿no? El aprovechamiento precisamente de energías eólica, solar, etcétera, etcétera, empieza a tener una importancia muy, muy fuerte en el mundo. Y en este caso, precisamente caen esos ingresos. Lógicamente, si caen esos ingresos, tienen que empezar a compensarse. Y aquí empieza precisamente el papel del ISR. No sé si a ustedes les pasó, les digo que a mí me pasó en una parte, entre el más o menos 2008 me parece y el 2013, hubo lo que se llamó la sorpresa fiscal o la parte electrónica. ¿Qué significa eso? Que se acuerdan que nosotros antes para dar una factura, mandabas a imprimir tus facturas, entonces andabas con tu facturita de papel, la llenabas y dabas tu factura, ¿no? Y eso daba paso a que, como nadie podía fiscalizar tu cuadernito de facturas, o no siempre, pues imagínense cuántos eran para el SAT, no siempre podían fiscalizar tu cuadernito de facturas, pues lo que hacías es, a veces dabas una factura y se te olvidaba reportarla, ¿no? Bueno, a veces olvido por así decir una cosa, ¿no? Básicamente, o bien la dabas por un monto más, o bien vendías una factura, que era algo que se estilaba, digamos, mucho por el estilo, ¿no? Y a partir precisamente de ciertas reformas empezó la factura electrónica, el famoso CDFI, ¿no? Entonces, mucha gente que no estaba al corriente para poder continuar dando sus facturas, muchos negocios, servicios profesionales, inclusive grandes empresas y empresas medianas, para poder continuar facturando, porque no había de otra, tenías que ponerte al corriente con Chuchita, ¿no? Bueno, con el SAT. Y entonces precisamente eso le dio un impulso muy importante a las finanzas públicas, se puede ver precisamente entre el 2013 y el 2016, para empezar a recaudar. Pero ya una vez que se dio esa sorpresa, ya no se da tanto, ¿no? Pero continúa, si se dan cuenta, una senda de crecimiento de las aportaciones del ISR. ¿Qué es lo que sostiene? Si se dan cuenta, aquí las dos curvas están ya como tal más cointegradas, ¿no? Si tuviéramos una serie de tiempo más grande, podríamos hacer modelo econométrico, pero eso lo dejamos un poquito en el tintero ahorita. Pero básicamente, si se dan cuenta, aquí empieza a haber una cointegración, es decir, siguen la misma senda, el mismo camino del ISR y los ingresos totales. ¿Qué es lo que está sosteniendo en este caso para estos últimos años, hasta el 2018, porque es la información, digamos, que tenemos disponible? 2019 todavía me parece que lo están procesando, pero básicamente hasta ese año, si se dan cuenta, es cuando se está sosteniendo los ingresos totales y lo que los sostiene el ISR. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Ya no tenemos hidrocarburos, ¿ok? Eso ya, la verdad es que ya no vamos a tener tanto ingreso por esa parte. Y el ISR, el problema es precisamente que básicamente sí
bueno, el ISR, perdón, depende de los ingresos de las personas, pero en un contexto de crisis económicas, económica, perdón, ustedes saben que el ingreso de las personas cae muy fuerte o considerablemente, ¿no? Eh, entonces, eso si se dan cuenta provoca o eso tiene como consecuencia básicamente que también el ISR baje para la recaudación precisamente el gobierno federal. Entonces, al bajar los ingresos totales, inclusive los ingresos participables, por la parte de hidrocarburo, va a caer el Producto Interno Bruto, en muchos estados, eso va a hacer precisamente que bajen mucho los ingresos por participaciones y por aportaciones, o al menos que no tengan la misma tendencia de crecimiento que tenían hasta el año 2018, precisamente, ¿no? Básicamente eso nos va a llevar a un problema un poquito más de dependencia. Ahí va a haber dos vías, o recaudas más, el problema ahorita vamos a verlo más como tal, o bien mayor deuda, ¿no? Si el gobierno federal no se endeuda, yo creo que los gobiernos estatales sí van a empezar a optar por esa vía, al menos eso pareciera, ¿no? A no ser que encontramos nosotros, no sé, algún invento que se lo mandamos a todo el mundo y que eso aumente los ingresos, pero mientras eso no pase, yo creo que no va a pasar otra parte. Y la otra parte precisamente, ¿cómo podríamos, bueno, la parte importante, si se dan cuenta en conclusión, básicamente, bueno, ahorita pasamos a las conclusiones, dependemos cada vez más y nos endeudamos más cada vez más. ¿Cuál sería, digamos, la parte correcta? Fomentar la recaudación local. Sin embargo, hay muchos estudios precisamente que dicen o se preguntan, ¿por qué no se fomenta la recaudación local? Precisamente en el trabajo que les decía yo de 1999 del maestro Honorio Isidro Ojeda Lara, este, básicamente ahí, bueno, yo participé en ese estudio, un poquito fuimos a hacer entrevistas a ciertos presidentes municipales, ahorita les cuento otra cosa de toda esa parte de la gestión del municipio que se encuentra, y una parte importante, por ejemplo, nos decían los presidentes municipales, ¿por qué no aumenta sus ingresos propios precisamente por catastro, ¿no? Es decir, ¿por qué no actualizas y te emites, o por lo menos actualizas ¿cómo se dice? Lo que cobras por catastro, ¿no? Tus cuotas catastrales, perdón. Y entonces nos decían, no, pues es que si lo hago me lincha, ¿no? Y luego, pues también hay pesos partidistas o políticos que también te obligan a que no hagas esa actualización, o bien si la actualizas de 1 o 2 pesos, ¿no? Para no la actualizas realmente a un valor presente, por así decirlo, ¿no? Eso tiene que ver mucho precisamente con un costo, bueno, un poquito político, lo voy a llamar así, pero la otra parte era el costo, precisamente el costo económico, ¿no? Actualmente, afortunadamente, ya existen sistemas de información geográfico que nos permiten a nosotros hacer más sistemático el catastro, ¿no? De hecho, por ejemplo, la página, por ejemplo, de Catastro Hidalgo, la página, por ejemplo, de Yucatán también, aunque ahorita creo que ya les continúan en Yucatán, pero ya te permitía meter tu clave catastral, ver dónde estabas ubicado y hacer tu propia cuenta catastral si es que estabas en cierta forma dudoso de cuánto te estaban cobrando, ¿no? Pero eso únicamente se ha hecho para los municipios importantes, ¿ok? Para los municipios grandes. Y quien más lo necesita son precisamente los municipios pequeños, ¿ok? Como tal, porque son precisamente los que tienen más contacto con la parte social y los presidentes municipales pagan un poquito más el precio en ese sentido, ¿no? Otra forma, les decía yo, es, por ejemplo, un presidente municipal, eso se los platicaba, me parece, una vez en clase, una vez que hicimos una evaluación para FISM y Fortamun en el municipio, le detectamos nosotros, ¿no? Detectamos, sin ser auditores, únicamente veíamos la parte de resultados, pero luego se ve, ¿no? Que ellos utilizaron ese fondo destinado para otras cosas para las cuales no era el fondo. Por ejemplo, pintar una iglesia, ¿no? Entonces le decimos, oye, pues usted sabe que está incurriendo aquí en una falta y que va a ser observable cuando le caiga la Santa Inquisición, alias la Auditoría Superior de la Federación, y le caiga, o la del Estado, y le caiga y le diga, ¿sabes qué? Aquí cometiste esto y esto es observable, ¿no? Y nos decía, pues, sí, dice, pero pues, dice, es que en ese momento no teníamos tanto dinero y si no pintábamos la iglesia para las fiestas patronales nos iban a cerrar la carretera. Y entonces, pues, ¿qué hago, no? Pues agarro de donde puedo, ¿no? Ya que tenga yo las participaciones, pues ahí le hago la compensación como pueda, ¿no? Y entonces la otra parte es precisamente la cuestión social, ¿no? Una cuestión de por qué nosotros no pagamos impuestos. Tiene que ver mucho también porque no vemos los servicios, ¿no? Pero también tiene que ver mucho con la parte de resultados, precisamente hacia ahí vamos un poquito más adelante. Y bueno, en este caso, precisamente otra parte, básicamente con la que tendríamos que ir trabajando, es la actualización y sistematización de los sistemas de catastro a nivel nacional.
alguna vez se mencionó hace algunos años, se mencionó bueno, hace muchos años, a final del 2000 y a principio del 2010, se estaba discutiendo mucho esa parte de hacer un programa específico, como tal, muy específico, para que todos los municipios pudieran actualizar y sistematizar la parte de catastro, pero aparte que pudieran precisamente actualizar sus cuotas catastrales, ¿no? Hubo mucha, ¿cómo se dice? Bueno, los académicos siempre hacemos esa parte, pero hubo mucha restricción precisamente, bueno, eh, mucho detenimiento, digamos, para esa parte, porque, bueno, en primer lugar, llevar a cabo una actualización y sistematización de catastro es realmente algo importante, ¿no? Pero INEGI lo puede hacer, de hecho ya lo ha hecho. Cuando hace precisamente bueno, cuando hace precisamente sus censos, etcétera, etcétera, digitaliza y tiene muy bien digitalizado casi toda esa parte, ¿no? De hecho, tiene una base de datos de catastros muy, muy importante, ¿no? Pero no está para todos los municipios. Me parece que la tienes que pedir por demanda, pero bueno, en este caso les decía yo, ellos ya tienen digitalizada esa parte, si la podemos hacer en un solo sistema y ese solo sistema podemos actualizar, lógicamente tomando en cuenta las teorías de Von Thunen, teorías de precio de uso del suelo, etcétera, etcétera, y puedes actualizar cierta forma de catastro, ¿no? Pero sobre todo, no en las ciudades realmente los precios catastrales están, al menos los que yo he visto, por lo menos, están actualizados hasta cierta forma, pero en los municipios de muy alto y alto grado de marginación, ahí es donde es el problema, ¿no? Porque precisamente el presidente municipal es el compadre del vecino, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo le vas a cobrar más, no? Lógicamente ahí la parte social también tiene mucho que ver. La otra parte, le decía yo, el ordenamiento territorial y urbano, pero no solamente de las zonas metropolitanas, sino también de las ciudades medias que están muy cerca de las zonas metropolitanas y de las ciudades medias que empiezan a ser nodos económicos al interior del estado, ¿no? Eso tiene que ver precisamente mucho con esta parte de la actualización de catastro, el ordenamiento territorial, el ordenamiento urbano, ¿no? La transparencia y rendición de cuentas que tiene que ver con la gestión para resultados, les decía yo, en ese sentido, muchos de los ciudadanos realmente ya no confían tanto en que al pagar su impuesto, lo hacen porque tienen que hacerlo, y porque si no te cae chuchita, pero ya no pasa en otra parte, ¿no? El servicio profesional de carrera, precisamente, tener técnicos especializados para que te manejen el catastro como tal, ¿no? Y no siempre se cumple, ¿no? Lógicamente llega, generalmente cuando hay un cambio, sobre todo si es de presidencia municipal compartido, generalmente hay muchos cambios al interior, ¿no? Entonces, cuando la gente ya estaba empezando a ser formada y agarrándole de la onda, tiene que salirse, ¿no? Y lógicamente, en ese sentido, apoyamos hasta cierto punto la reelección, pero bajo criterios de gestión para resultados. Es decir, no solamente reelegirme como presidente municipal por mi cara bonita, sino reelegirme realmente porque hay resultados visibles para la ciudadanía, ¿no? En este caso, y que eso me permita precisamente tener un programa, perdón, de desarrollo de largo plazo que me permita ahora sí sentar las bases de desarrollo municipal como tal. Bueno, ese ya es más rollo chorero. Les decía yo, bueno, como conclusión, los ingresos generalmente han aumentado la dependencia con respecto a las participaciones y las transferencias, ¿no? Eso ya lo vimos, somos más dependientes en cuanto a los municipios, sobre todo los de muy alto y alto grado de marginación. Los ingresos propios disminuyen, ¿ok? Pero principalmente en los de muy alto y alto grado de marginación, es decir, ya no recaudan y prácticamente se esperan a que lleguen las participaciones y aportaciones. En muchos casos, en otros no, pero básicamente eso pasa, ¿no? Y la otra parte es que los municipios presentan una alta dependencia, pero también aumentan sistemáticamente su deuda. Desde ello ocurren precisamente los escenarios más problemáticos que tenemos con respecto a toda esta parte. Y bueno, ahora sí, si quieren, espero que nos dé tiempo para pasar a una parte de preguntas y más preguntas, porque respuestas no creo que haya muchas. No, no es cierto. Si gustan, pasamos a una parte de preguntas. No creo que nos queda un poquito de tiempo. No sé si me pasé el tiempo, ya no lo medí, pero no sé si tengan preguntas, dudas, grillas. A ver, yo tengo una pregunta, doctor. Sí. Cuando está en la parte de presentan las gráficas donde está el IVA, el ISR y los ingresos, ¿por qué el IVA no es tan representativo? ¿Por, por qué es más el ISR? Una buena pregunta, porque el ISR depende más del ingreso, entonces
Por ejemplo, Carlos Slim, aunque pagamos los dos el 32%, precisamente dice hace falta realmente podría decir, ¿cómo se dice? Una reforma fiscal, pero profunda, ¿no? No Ok. simplemente como la han llevado. Pero básicamente tiene que ver precisamente con eso, con que los montos por el ingreso de las personas resulta ser mucho mayor que el monto de lo que nosotros comemos y comerciamos, ¿no? Porque precisamente ahí se acuerdan que se va trasladando el IVA El de un IVA. producto a otro, por así decirlo. A fin de cuentas lo paga el consumidor final, pero ese IVA, digamos, no crece en términos constantes porque es el mismo producto. En cambio, cuando nosotros cobramos el ISR a las personas muy ricas y también a la clase media, los montos se elevan mucho más, ¿no? Tenemos que pagar 32% y si te pasas de un cierto monto tienes que pagar una cierta cuota, ¿no? Ok, Ahí precisamente gracias. es un poquito, sí, un poquito ahondando esa pregunta, les decía yo, por ejemplo, yo hago mi declaración, pago 32% de mi ingreso Sí, en IVA, ¿no? Lo mismo le pasa a Carlos Slim, él también paga 32%, sí, pero yo gano como 100 veces menor que lo que él paga. En algunos países, sobre todo mi referente es Canadá, porque ahí viví unos años, les decía yo en alguna ocasión, no, ahí no hay súper ricos, básicamente, ¿por qué? Porque si tú pasas un cierto grado de riqueza, por así decirlo, pagas inclusive hasta el 60%, con un poquito más, el 68% creo que es el máximo, de tu ingreso con respecto a eso. Entonces, si se dan cuenta, la gente muy rica, o que empieza a ser súper rica, ya no le conviene tanto, porque casi no. prácticamente trabajas para el Estado. Entonces, por eso no hay súper ricos canadienses. Lo que hacen es, bueno, hasta aquí tengo suficiente, pago buenos impuestos, pero hasta aquí ya no les subo más, ¿no? Y lo que hacen es precisamente hacia abajo compensar a través de transferencias a las personas que reciben menos de, no me acuerdo cuántos dólares al día. Ok, gracias, doctor. Perdón que tuvimos un contratiempo. Doctor, muchísimas gracias. Ya dejamos aquí en el chat el link de registro para la constancia. Hay muchos mensajes, entre ellos la felicita María Esther Lara, dice muy interesante conferencia, muchas gracias. Vale, vamos a ver si en las redes sociales nos dejaron algún comentario. Claro que sí, doctor. Mire, Martín Reyes dice gracias por los datos, doctor, y al cuerpo académico por la iniciativa. Iván BC nos dice excelente presentación de datos muy valiosos con perspectiva para la autonomía financiera de los gobiernos locales. Gracias, académicos del Colegio del Estado de Hidalgo. Cedamos nuevamente la palabra para quien guste participar, además de la doctora Alma. Sin miedo, que solo Judas tuvo miedo. Sí, exactamente. No sean penosos. En la mañana sí hubo un poquito de pena, pero después se soltaron. Entonces Servidor, esperamos sus comentarios. Adelante. una pregunta. Desde tu punto de vista, Quique, ¿cómo puedes lograr autonomía, o sea, fomentar una autonomía financiera en digamos, hablando como gobierno en general? ¿Cuál es tu perspectiva, digamos, para fomentar esa autonomía financiera? O sea, en autonomía financiera me refiero a reducir esa brecha de la dependencia de participaciones federales y fomentar la parte de recursos propios. Y lo pregunto porque en mi caso, digamos, yo traigo un estudio similar en el caso de las instituciones de educación superior, igual con una dependencia de los subsidios, en el caso específicamente de los descentralizados, ¿no? Porque los OPDs dependemos también tanto del subsidio federal como de las aportaciones federales que el Estado nos comparte en cumplimiento de los convenios. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que tú ves para reducir esa brecha? Muchas gracias y felicidades por la exposición. Sí, gracias. Muchas gracias. Es una excelente pregunta. Vamos a tratarlo de forma diferente porque, digamos, la parte de la educación es diferente a la parte territorial del municipio, ¿no? Pero la pregunta es la misma. Precisamente les decía yo, para los siguientes años, al menos para este año y el otro año, sí nos espera un poquito apretarnos el cinturón en términos de presupuesto. Pero básicamente en términos de territorio, si se dan cuenta, el municipio tiene la gestión precisamente de ese territorio. Anteriormente, por ejemplo, lo que hacían los municipios era recaudar el impuesto y pagar con eso todo su funcionamiento, ¿no? Yo creo que tendríamos que regresar un poquito en ese sentido, pero tomando en cuenta, en primer lugar, qué tanto, precisamente por eso hablaba yo de los sistemas de catastro, qué tanto están actualizados, en primer lugar, sus sistemas de catastro, la parte sistemática como tal.
Es decir, en primer lugar, hacerse de la información suficiente para saber qué es lo que tienen que cobrar. Esa es la primera cuestión. Que muchos de los presidentes municipales, aunque de ellos no recae directamente la responsabilidad, tendría que ser de los tesoreros y, bueno, de su equipo de trabajo, pero muchos presidentes municipales ni siquiera saben cuánto tienen que cobrar o cómo cobran la parte de predial, ¿no? Simplemente se acuerdan que un día tienen que cobrar predial y ahí llegan, ¿no? La gente que quiera pagar su predial, pues lo paga, y la gente que no, pues no. Entonces, en ese sentido sería sistematizarlo. ¿Qué quiere decir eso? Realmente ver, ahora sí que eso sí lleva una buena inversión, ¿no? Realmente ver cómo está la situación del catastro en todas las colonias, en todas las AGEs y en todas las manzanas y en todas las casas del municipio, sobre todo la parte urbana, ¿ok? Porque inclusive, por ejemplo, les platicaba yo de ese trabajo, nosotros encontramos que muchos cobraban, por ejemplo, el catastro, eso fue en 1900, bueno, en el 2000, muchos cobraban el catastro todavía de precios de 1980, es decir, con un retraso de 20 años. Muchos municipios siguen en la misma situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso hablo en primer lugar de sistematizar y en segundo lugar de actualizar esos precios. Lógicamente ahí hay un costo social y hay un costo político, es precisamente por eso que nosotros vimos que no siempre lo hacen, ¿no? Así de que, bueno, yo 3 años y ahí nos vemos, y mejor el siguiente que se eche la bronca, ¿no? Mejor pido prestado y me quito de muchos problemas, precisamente por esa cuestión, ¿no? Pero la parte importante, en primer lugar, ahora le abordo la parte de la educación, es hacerse realmente de mucha información, ¿no? Realmente esta parte de la investigación te da muchos elementos, porque en caso de educación tenemos que ver cuál es el tipo de alumnos que tenemos nosotros, ¿ok? Es decir, son alumnos de escasos recursos, son alumnos que pueden aportar cierta forma a sus familias. ¿Qué tipo de alumnos precisamente tenemos, no? Si no pueden aportar, porque realmente ahí ahora sí que es echarle con imaginación, aunque hay que ver también las leyes, si no pueden aportar, porque acuérdense que también ya está penado, me parece, que cuando se les pide cuotas y cosas así, si no pueden aportar, digamos, en esa parte de dinero, a lo mejor pueden aportar en términos de, no sé, trabajo social, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque eso no resuelve el problema completamente, en cierta forma. Pero yo creo la parte importante, tanto para educación, como que es una parte importante, como para la parte territorial, es hacerse de mucha información, sistematizarla, ¿no? Ver qué tipo por ejemplo, de población estudiantil tenemos, para saber de esa forma cómo podríamos nosotros, sin necesidad de que haya un sablazo precisamente en ese caso, o un problema precisamente por la necesidad de cuotas o pedir cuotas, cómo podríamos nosotros ver la forma de hacer los ingresos. Les digo, en el caso del municipio lo tengo más claro, precisamente porque lo he sido un poquito más, pero tiene que ver mucho con esa parte, hacerte información, sistematizarla y actualizarla, ¿no? Ahora bien, también en una cuestión, precisamente en una parte del Colegio de México, hablábamos de esa parte porque hablábamos sobre la ley de asentamientos, la ley de asentamientos humanos y ordenamiento 2015, ya nunca bajó a programas, pero digamos, realmente cuántas personas realmente necesitan una inversión fuerte, precisamente, que es una inversión que nunca se quiso llevar a cabo, ¿no? No me refiero a los últimos años, me refiero a 30, 40 años hacia atrás. Nunca se quiso, bueno, no es que no se quisiera, sino nunca realmente hubo una iniciativa que te dijera, vamos a sistematizar todos los catastros, vamos a emparejarlos y a partir de ahí obligar a los municipios para que recauden cada vez más. Pero esa es la vía simplemente. Es información, interpretación, esa sería la cuestión, ¿no? Y ¿cómo se logra también esa parte de autonomía financiera, por ejemplo? Pero, por ejemplo, en Costa Rica dependen hasta el 60%, 40%, más o menos, entre 40 y 60% de los recursos federales. Es decir, ser autónomos como tal, así de yo tengo mis propios recursos y lo demás es para complementar, no va a ser completamente. No, pero la cuestión es de bajar esa dependencia. Les digo, municipios de Costa Rica, que Costa Rica tiene 300% menos de población que nosotros y como 500% menos de territorio, y ha logrado precisamente hacer
hacer esa planificación de desarrollo municipal. Es un tema muy interesante que ellos tienen, ¿no? La gente de Costa Rica. Pero para eso el gobierno federal realmente tuvo que, de cierta forma, obligar a los municipios a que tomaran esa parte de las medidas. En este caso creo que tendría que ser lo mismo. Para que, les decía el predial, ¿no? Que es por la parte del catastro, pero también la recolección de agua, para la recolección de basura, el cuidado de jardín, de parques y jardines, que generalmente te lo cobran junto con el predial, pero básicamente ahí te lo cobran con predial, te decía yo, pero habría que también actualizar muchos de esos, ¿cómo se dice? De esos recursos que cobran, ¿no? Es decir, realmente traerlos y indizarlos, ¿no? Es decir, año con año aumentar la inflación por lo menos que se tiene para poder hacer la compensación precisamente de los recursos, ¿no? Si se dan cuenta ya hay mucho de dónde cortar, mucho de dónde investigar, pero bueno, ya aquí me tengo, no sé si hay otra pregunta aquí por aquí. Le leo los comentarios que hay Por en favor, sí. Facebook. Guadalupe Ortiz le dice gracias por compartir su conocimiento. También Zulma dice gracias por tan importantes datos. Sin duda hay mucho trabajo por hacer, iniciando por hacer conciencia de la importancia del tema. Felicidades, doctor. También el doctor José Asunción le dice felicidades, doctor Enrique, muy buenos datos. Y Lourdes García, excelente ponencia. Felicidades, doctor. Reciba saludos cordiales. Les preguntamos, ¿alguien más gusta participar? Les damos el micrófono abierto. Sí. Parece que todo estuvo claro, entonces. Vamos a parece aplicar que un estuvo examen. claro o algo así, ¿no? Pues Vamos en a este aplicar un caso, examen en línea. sí, ¿no? Cedo la palabra a la doctora Alma para que nos dé sus comentarios finales y terminemos esta plática, no sin antes agradecerle haber estado con nosotros en el seminario, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adelante, Alma. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues nada, agradecerle, doctor Enrique, por haber estado y a los alumnos de Magap que se conectaron, a los que no había visto, les mando saluditos, ¿no? Y qué bueno, la verdad es que hay muchos de los alumnos que quieren hacer cosas de municipio, que estaban viendo qué pasaba con la recaudación. Ahorita que vi a Fabián, me acordé lo del gasto, que podríamos hacer algo ahí con eso del gasto, porque ya tienes todos los datos y podrías sacar las mismas variables que tiene él y escribir algo, ¿no? Entonces, da para muchas más cosas, buscar los modelos y demás, entonces me hace súper interesante, ¿no? Aparte que me encanta. Entonces, pues, muchas gracias, doctor, por haber aceptado participar con nosotros, ¿no? No, Y muchas pues ya gracias, con sabe, mucho gusto. no, bienvenido. Y pues a todos los demás, gracias. Gracias, Edgar. Muchas gracias, Alma. Muchas También gracias a reciban todos un saludo de nuestra directora, la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, y nuestra secretaria académica, la doctora Concepción Gómez Juárez, que nos estuvieron siguiendo por las redes sociales. Les mandan un saludo a todas y a todos y les agradecemos. Nos vemos la siguiente semana. Que pasen un buen fin de semana y un puente. No, es un día, pero bueno, que lo disfruten. Muy buena tarde. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias.